Bueno, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor en este precioso tiempo que el Señor nos ha dado en esta mañana? Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar primeramente para encomendarnos, como decía el pastor Reyes, a encomendarnos en la mano del Señor antes de comenzar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amante Dios que moras en las alturas, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Señor, te pedimos por ese privilegio que tú nos das, Señor, de estar aquí en tu presencia. Señor, gracias porque Señor, tu infinita, Señor, gracias, tú sabías, Señor, de quiénes iban a estar en este momento, Señor, en este lugar. Padre, te damos, Señor, todo dominio y todo control sobre todo lo que vamos a hacer, Señor, sobre cada palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando, quitándome a mí, poniéndote tú, Señor. Señor, y que a través de esta palabra no solamente ministre a cada vida, sino primeramente, Señor, yo ser ministrado, Señor, en esta mañana a través del mensaje que tú has establecido, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta preciosa mañana vamos a estar trayendo un tema que tiene que ver con la unidad. Diga conmigo, unidad. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Y una de las cosas que podemos ver a través de la unidad es que la unidad, óigalo bien, la unidad es la esencia principal para el crecimiento de una congregación. Pero ese mismo crecimiento, alabado sea el nombre del Señor, va a ser fortalecido por esa unidad. Esa unidad, hermanos, es algo por lo cual a través de la palabra podemos ver que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de poder trabajar, de poder pelear inclusive por esa unidad del cuerpo. Esa unidad, hermanos, que hay en la iglesia del Señor. Esa unidad que hay en la iglesia, la cual fue pagada a precio de sangre en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es esa unidad, alabado sea el nombre del Señor, en la que hoy vamos a estar hablando en esta preciosa mañana. Yo quiero rápidamente comenzar. ¿Qué tiempo me da, apóstol? Dígame. Amén. Voy a tratar entonces de desarrollar lo más rápido posible. Gloria al Señor. En este día vamos a estar hablando acerca del tema la unidad clave para la visión 2020. Una de las cosas que podemos ver antes de hablar acerca de unidad es que debemos de conocer cuál es la naturaleza de esa unidad de la cual nosotros estamos hablando, y que esa unidad ha sido, alabado sea el nombre del Señor, nacido en el mismo corazón de Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Es ahí donde comienza verdaderamente la unidad, que la naturaleza de esta unidad. Porque la unidad de la iglesia no es cualquier unidad. No es una unidad como el mundo puede tener, una unidad donde podemos andar en unidad, pero no siempre vamos a estar unidos como el Señor quiere que estemos. Por eso es importante que entendamos que la unidad que estamos trayendo en este día es una unidad espiritual nacido en el mismo corazón de Dios. Si nos vamos al el libro de Juan capítulo 17, vamos a estar viendo algo bien importante, donde se nos habla a nosotros acerca de la unidad en ese lugar. Pero una de las cosas que vamos a ver es que en este texto podemos discernir tres focos de atención en la oración que el Señor hace en este texto bíblico. En el libro de Juan capítulo una de las cosas primero importantes que quiero decir es que en este capítulo 17 el Señor se enfoca en tres áreas diferentes. La primera área tiene que ver con el versículo 1 al 5, la cual Jesús ora por sí mismo. Por eso dice la palabra del Señor: estas cosas los habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado.
Vemos que también la palabra nos dice a nosotros del versículo 10 al 19 del capítulo 17. Entonces la oración se enfoca Jesús en orar por los discípulos y sus discípulos inmediatos. Por eso dice la palabra a partir del versículo 9: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo, por Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu palabra, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Una de las cosas que vemos que a partir del versículo, alabado sea el nombre del Señor, vemos que del versículo 20 en adelante intercede el Señor por aquellos que habían de creer a través de los siglos. Es decir, Él está orando acerca de su iglesia. Por eso dice la palabra en el versículo 20 en adelante: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice: para que todos sean uno. ¿Para que todos sean qué? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. De manera que todos los creyentes, incluidos todos los que estamos aquí en este lugar, sentados en esta mañana, somos contemplados en este que el Señor Jesús hizo en el capítulo 17 del libro de Juan. Una de las oraciones más poderosas que registra la Biblia, una de las oraciones más extensas que registra el Evangelio en el libro de los Evangelios. Por eso vemos que para Jesús era importante la unidad del cuerpo de Cristo. Para Él era importante, era una esencia de que cada uno de nosotros podamos seguir hacia adelante unidos y no divididos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor, una de las cosas que quiere es que cada uno de nosotros caminemos bajo un mismo sentir, una misma visión y hacia una misma dirección. El Señor en este texto bíblico hace una oración de forma audible. Ahora, ¿por qué Jesús ora de una forma audible? Porque era la intención del Señor de que cada uno de sus discípulos pudiese escuchar esta palabra que Él estaba declarando delante del Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso era esencial que el maestro pudiese hacer esta oración de tal manera que todos los que estaban en ese lugar pudiesen escuchar esta palabra de parte del Señor. Porque a través de esta oración ellos podían entender el verdadero significado y la importancia que tenía la unidad para la iglesia del Señor. En otras palabras, el Señor estaba, hermanos, profundamente quería enseñarle a cada uno de sus discípulos la importancia que había en la unidad de cada uno de nosotros. Dígale al que está a su lado: la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces yo me imagino, hermano, que Jesús había hablado esto para que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, alabado sea el nombre del Señor, mire, a través de el Espíritu Santo pudiese escribir esta palabra para que nosotros podamos hoy día disfrutar de este deseo que había en lo más profundo del corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque Él quería, hermanos, que nosotros entendiéramos la importancia de la unidad. La unidad es algo, hermano, que por lo cual Cristo oró. La unidad es algo que es espiritual. Óigalo bien, la unidad es espiritual. Así como hay una unidad en la Trinidad, así como hay unidad en el Padre, así como hay una unidad en el Espíritu Santo, así como hay una unidad en Jesús. Aunque son tres personas, pero son uno solo. Alabado sea el nombre del Señor. Así muchas iglesias, así estamos reunidos en este lugar. Pero ¿sabe qué? Nuestra unidad es una sola. Alabado sea el nombre del Señor. Porque tenemos un solo Dios, tenemos un solo bautismo, tenemos, alabado sea el nombre del Señor, a un solo Señor.
De la misma manera debe de haber un propósito especial en nuestra vida, de tener cada día y proponernos cada día poder guardar la unidad de la fe en la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esto fue pagado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Mire si es importante la unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué nosotros somos uno? Porque somos uno con Él. En Juan 17:23 dice la palabra: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Si todos están en Cristo, entonces todos estamos unidos el uno al otro. Compartimos la misma fe, la misma gracia, compartimos la misma fe, compartimos el mismo Espíritu Santo, compartimos la misma esperanza, compartimos el mismo bautismo y compartimos el mismo destino. Y son todas las cosas lo que nos hacen uno en el Señor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Pero a pesar de que el Señor siempre ha querido la unidad del pueblo, siempre van a venir amenazas en contra de esa unidad. En el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 24, la Biblia dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Yo quiero decirle en este día que el único que divide y siempre utiliza toda trama para dividir la iglesia, el cuerpo del Señor, se llama Satanás. Satanás siempre va a usar a personas para tratar de dividir esa unidad que el Señor ha traído a su iglesia. Satanás siempre va a utilizar a personas para que de esa manera puedan tratar de dividir aquellas cosas que Dios ha unido, aquellos propósitos que Dios ha unido, aquellas vidas que Dios ha unido en un mismo propósito y en un mismo sentir. Entonces vemos algo bien importante: todo el que divide es un instrumento de Satanás. Toda persona que divide es un instrumento de Satanás. Y usted diría: pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede pensar que no, todo el que divide, hermanos? Porque si hay algo, el enemigo de las almas y de la unidad de la iglesia se llama Satanás. Pero lo más difícil es que muchas veces, cuando hay personas que dividen dentro del cuerpo de Cristo, ellos mismos entienden que no están haciendo nada malo. No se dan cuenta que muchas veces están simplemente fungiendo como instrumentos de Satanás para la destrucción de aquella iglesia que fue comprada a precio de sangre por Cristo Jesús. ¿Quiere que le diga algo? Puede ser que hayan personas sentadas en este lugar que estén siendo instrumentos de Satanás. Y yo estoy hablando este mensaje y ellos piensan que no es con ellos. Y usted diría: pastor, ¿por qué es esto? Oiga, usted sabe cuántos mensajes se predican durante un año. Usted sabe cuántas veces se traen predicadores, y esos predicadores, inspirados por el Espíritu Santo, comienzan a hablar en contra de las divisiones, comienzan a hablar en contra del que se levanta, del hombre que Dios ha puesto como ángel de la iglesia. Como muchas veces esos predicadores comienzan a hablar acerca de la unidad, y comenzamos a escuchar muchos mensajes durante un año, y va un año, viene otro año, y seguimos escuchando. ¿Y sabe qué? Aún con todas esas cosas vienen las divisiones. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que entiende una persona que tiene este espíritu de división en su vida, es que esas cosas no son con él, y que si lo están haciendo para Dios, entre comillas. ¿Cuántos me están escuchando? Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga esto: un reino, por muy poderoso que sea, cuando hay una división, aún el mayor reino puede ser destruido. Aún la casa que más brille, si un día hay una división, la casa no va a poder permanecer. Algo importante en esto es que la división no venía en este texto bíblico del exterior. Pastores, nunca va a venir una división de afuera, siempre va a venir una división de adentro. Y muchas veces por personas cercanas a los pastores. Y muchas veces aquellos que usted ayuda más.
Y muchas veces aquellos a quienes usted le ha extendido más la mano, esas son las personas que muchas veces se levantan en contra de la obra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos hablando un poquito de división, pero yo quiero enfocarme más en lo que es la unidad. Pero quiero decir esto: dividido viene de una expresión que es división. División significa una visión que está dividida hacia dos lados opuestos. Lo que quiere decir es que hay dos enfoques. Es cuando una persona mira algo diferente en la otra. Es cuando está dividido. Dos personas pueden estar separadas y aún estar unidas. Hay una iglesia aquí en Waterbury, hay iglesias en República Dominicana, hay iglesias en Nueva York, hay iglesias en Atlanta, hay iglesias en Europa. Pero aunque estemos separados, estamos hermanos, unidos por un mismo espíritu. No importa el lugar donde estemos, vamos a estar unidos. Pero ¿sabe qué? Muchas veces hay personas que están juntos y a pesar de estar juntos, están divididos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Es que tenemos que cuidar, hermanos, lo que puede traer como consecuencia división en nuestra iglesia. Porque no importa lo fuerte que sea un reino, no importa lo fuerte que sea una casa, este no va a prevalecer. Este un día será destruido. Este un día será asolado por causa de las divisiones. Hermanos, es tan poderosa la división que puede destruir aún lo más inimaginable, lo más fuerte, lo más erguido, lo más estructurado. Un día una división puede encargarse de destruirlo todo. ¿Sabe usted que hay algo que Dios compara con su iglesia y es el matrimonio? Porque el matrimonio, hermanos, es una unión espiritual también. Dice la palabra que inmediatamente usted se casa, usted es uno con su pareja. Vienen a ser uno, lo mismo que la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, aceptamos al Señor, venimos a ser uno con el Señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se puede explicar que un hombre y una mujer que se amaron con tanta pasión, con tanto cariño, con tanta ternura, se daban el uno al otro? Un matrimonio tan hermoso, tan fuerte, pero dejó de existir porque uno de los dos comenzó a mirar algo diferente. Es decir, comenzaron a ver que los intereses de ambos eran diferentes. Personas que comenzaron bien y luego se dan cuenta que entonces no tienen nada en común. Personas que muchas veces comenzaron con un enfoque igual y luego se da uno de los dos cuenta de que ese enfoque no era el correcto y decide entonces mirar hacia otro lado. Entonces eso lo que trae como consecuencia es que haya una división y como fruto de eso haya un divorcio en esa relación. Con la iglesia pasa algo similar con lo que pasa en el matrimonio. El hombre y la mujer vienen a ser uno a través del vínculo matrimonial, pero no todas las parejas reflejan una unión en el mismo grado. No todas las parejas pueden mostrar. Usted va a ver una pareja que se ama más, una pareja que es más unida, una pareja que es más desunida. Todos van a reflejar una manera diferente en cuanto al compromiso de la unidad que ambos hicieron. Ya somos uno en Cristo, estamos unidos por un vínculo espiritual sumamente poderoso, un vínculo que nadie puede quebrantar. Óigalo bien, nadie puede quebrantar, que nadie puede deshacer. Por eso esa unidad debe de reflejarse en la práctica de cada uno de nosotros. Esa unidad debe de ser cuidadosamente guardada como un tesoro en nuestras vidas, porque puede verse fuertemente afectada por el trato que tengamos los unos con los otros. Ahora, ¿por qué la división es peligrosa? La división es peligrosa porque simplemente resta pero no suma. La división es peligrosa porque no multiplica sino que divide. Alabado sea el nombre del Señor. La división es mala en nuestro lugar de trabajo.
La división es mala en nuestra casa, en nuestra familia, en el matrimonio, en la iglesia, en todos lados donde se produzca la división. Va a hacer estragos en ese lugar. De hecho, hay personas que viven divididas en sí mismas. Y te hablo a ti porque tienes que aprender a tener congruencia con tu vida. Porque el único responsable de destruirse eres tú mismo. ¿Sabe usted que cuando alguien divide, a ellos no le importa a su propia familia? Porque están persiguiendo algo, porque ellos quieren complacerse a sí mismos. Y no están pensando en la pareja, no están pensando en sus hijos que van a dejar ese lugar. Simplemente están pensando en algo, un beneficio que ellos quisieran recibir. De otra manera, la persona que divide tiene un espíritu egoísta, que piensa solamente en sí mismo, que no piensa en el pueblo de Dios, no piensa en la iglesia de Dios, no piensa en el sacrificio que muchos hombres y mujeres han hecho en ese lugar para poder mantener a flote esa iglesia. Todo pastor sabe el compromiso de mantener una iglesia, un pueblo. Todo pastor sabe la responsabilidad. Todo pastor se desgasta para que esa unidad se mantenga en el cuerpo de Cristo. Muchas veces, hermanos, aún en la madrugada, cuando todos están durmiendo, el pastor está orando. Cuando todos están durmiendo, el pastor está resolviendo un problema en un lugar. Cuando todos están durmiendo, el pastor está, hermano, con su mente analizando y orando cómo va a resolver los problemas de los hermanos y la misma congregación. Pero ¿sabe qué? El que divide no le interesa esto porque no tiene amor por la casa de Dios. Solamente está interesado por sí mismo. Porque si tú vives en sí mismo dividido, tú mismo te destruyes. Porque tu casa, tu vida, tu cuerpo es una sola persona. Y cuando en ti hay dos sentir, de repente miras esto y de repente miras a lo otro. Y en ti entonces hay una división. Hay días que ves lo bueno, hay otros días que ves lo malo, hay otros días que ves lo negativo, hay otros días que ves las cosas alegres, hay otros días que la ves no muy alegre, la ves de una manera negativa. En ti mismo estás dividido. Diga conmigo, dividido. Cuando una persona vive dividida en sí mismo, está caminando directamente a la destrucción personal. Por eso es que hay personas que un día comienzan a sentir algo en el corazón y dicen: yo siento esto bonito, siento esto hermoso, pero al rato tus actos no tienen ninguna congruencia con lo que tú estás sintiendo. Un día sientes hermoso servir a Dios, un día sientes hermoso la relación espiritual, pero al rato tus hechos están completamente divididos. Lo que sientes y en ti mismo hay es una división. Cuando usted mismo vive su vida dividida en sí mismo, o como dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Una persona que divide es una persona que es inconstante. Por eso usted lo ve que hace un estrago en un lugar. ¿Y qué es lo que usted cree que hace? Corre a otro lugar. Y va brincando de lugar en lugar y siempre va viendo que el problema son las iglesias. No, el problema eres tú. No importa el lugar donde te muevas, el problema va a ser tú. Tú vas a llevar la carga. Si estás aquí va a hacer daño, y si vas a otro lugar vas a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de división en tu vida. Estás dividido. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Dice la palabra: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Que hablemos qué? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué es lo que dice aquí? Este texto bíblico nos dice algo bien importante. Dice que tenemos que tener, alabado sea el nombre del Señor, un mismo lenguaje. Dice que tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer. Dios estaba diciendo aquí: yo quiero que ustedes tengan un mismo lenguaje, con una misma mente y con un mismo parecer. En otras palabras, el Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros estemos enfocados en la obra del Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Ahora quiero llevar esto a un principio de esta casa. Debemos estar juntos para todas las cosas que tenemos que hacer.
Hermanos, si no podemos aprender a hablar el mismo idioma, cada uno de nosotros va a estar hablando su propio idioma y va a hacer lo que quiera hacer. Si no tenemos la misma mente, cada cual va a estar pensando simplemente en lo suyo. Si no tenemos un mismo parecer, entonces no hay nada que nos pueda unir a ninguno de nosotros. Y si no hay nada que nos une, entonces ahí está el poder de la división en la casa. Y el poder de la división es tan lamentablemente que puede destruir cualquier cosa que se quiera emprender. En otras palabras, no importa lo que se quiera emprender, si hay división, eso va a detener el movimiento de la obra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Vimos la naturaleza de la unidad. ¿Sabe usted que en el libro de Efesios capítulo 4, la Biblia nos habla ahí acerca del poder de la unidad? La unidad del Espíritu. Y una de las cosas que podemos ver es que la palabra de Dios nos dice en el capítulo 4, versículo 1 en adelante: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 2 nos dice algo bien importante. Nos dice las características esenciales para que nosotros podamos estar unidos en la obra del Señor. La Biblia dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, oiga, solícitos, es decir, debemos de estar, hermanos, trabajando en esto. Debemos de enfocarnos en esto. Debemos de ser solícitos, enfocados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, en este capítulo 4 vemos algo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Una de las cosas que debemos de hacer es que debemos de ser humildes en nuestra vida. Debemos de ser humildes de corazón. Una de las cosas que el Señor dijo que aprendieran de Él era que Él era humilde y manso de corazón. Es lo único en la Biblia que el Señor dice que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una persona que es humilde es una persona que reconoce de dónde Dios lo ha sacado a él y sabe reconocer cuál es su condición como una persona pecadora. Y el usted reconocer de dónde el Señor lo sacó es lo que lo va a mantener con esa humildad. Cuando usted sabe el sacrificio, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted, oiga, eso va a ser suficiente para que usted ande delante de la presencia del Señor, no erguido ni mirando, hermanos, con prepotencia, sino mirando siempre al cielo, dándole gracias al Señor, que por su gracia y su favor hoy día le sirve al Señor. Una de las cosas que puede mantener o mantiene la unidad en una iglesia es cuando nosotros somos humildes. Lo contrario a la humildad es la arrogancia. La arrogancia es cuando una persona mira por encima del hombro a los demás. La arrogancia es cuando una persona dice: bueno, ya yo no puedo ser enseñado por el pastor porque yo estoy en mejor condición de enseñar que el pastor, y Dios me usa más que el pastor, y yo puedo hacer esto más que el pastor, y ya yo no. Hermanos, eso es arrogancia, y eso nace en el corazón de Satanás. Hay personas que piensan que no pueden ser enseñados por nadie. Hay personas que muchas veces piensan: pero oye, qué hermosa iglesia, pero ¿por qué si Dios me usa tanto? ¿Por qué si yo hablo en lengua? ¿Por qué si yo hago esto o aquello? ¿Por qué Dios no me da esa iglesia a mí? ¿Sabe por qué? Porque al instrumento que Dios ha usado es al pastor. Ese es el hombre que Dios ha establecido en ese lugar. Y ese es el hombre que Dios va a bendecir en ese lugar. En una ocasión una persona le dijo a otra que era bien usado por el Señor. Le dijo: hermano, ¿tú sabías
que yo leí un libro. Y el hermano le dijo, sí, ¿y qué decía ese libro? Ese libro dice que si tú estás en una iglesia y Dios te usa más a ti que al pastor en esa iglesia, entonces tú debes de salir de ella. Y el hombre se fue. La arrogancia. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros seamos humildes. Alabado sea el nombre de Jesús. No, porque yo no puedo recibir nada del pastor. ¿Y cómo yo, si yo sé más de la palabra que él? Pero a quien Dios usa es al pastor. La gracia de Dios reposa sobre el pastor. Usted sabe dónde radica la verdadera humildad. Cuando usted ve el progreso que Dios ha hecho sobre un pastor y usted se goza juntamente con él. Ahí es donde se mide la humildad y la grandeza del hombre. Cuando usted puede gozarse con todo lo que otro ha adquirido. Pero qué lamentable es aquellos que cuando ven que las cosas están creciendo, que Dios está haciendo cosas grandes, guardan cosas en su corazón. Pero ¿y por qué a él y no a mí? ¿Y por qué él? ¿Y por qué no es a mí que me está bendiciendo? Porque ese es el hombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero ya para terminar, déjenme seguir leyendo aquí. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. No todo el mundo en la iglesia es igual. Hay personas que dicen: ¿cómo yo voy a ir a esa iglesia si hay personas que se comportan de tal manera? Lo que no entienden muchas veces es que la iglesia es un hospital espiritual, donde van personas de diferentes lugares, donde van personas con diferentes estratos sociales, educación, personas que han sido marcadas por el enemigo, personas que aún han sufrido situaciones difíciles desde su niñez y vienen arrastrando todo esto y vienen a la casa del Señor, porque ahí es el único lugar donde sus vidas pueden ser cambiadas. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es que podamos entender el trasfondo del otro hermano. Que esa persona es difícil, pero hay que ver por qué es difícil. Que esa persona fácilmente se llena de ira, pero hay que ver los traumas que esa persona, los golpes que ha recibido, los rechazos que han pasado por su vida. Cuando entendemos todas estas cosas, vamos a poder entonces soportar con paciencia a cada una de las personas. ¿Y sabe qué? Eso va a traer unidad al cuerpo de Cristo. No porque esa persona me habló, pastor, me ofendió. Hermana, soportémonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cuánto me están entendiendo? Gloria al Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oiga, que seamos solícitos, que seamos prontos para buscar esto. La unidad en nuestra iglesia. La unidad es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Usted no puede unirse a nadie que no promueva la unidad en la iglesia. Cuando alguien quiera hablar en contra de un líder o pastores, que usted pueda decirle: pero vamos a orar mejor, usted va a ver que nunca más se va a acercar a usted. Porque lo que está tratando de promover es simplemente la división y no la unidad en el cuerpo de Cristo. En una ocasión estaba en una iglesia y el mentor mío y un grupo se iban de la iglesia. Y él se reunió conmigo y me dijo: Marisán. Y yo le dije: dígame, hemos decidido que vamos a salir de la iglesia. Y yo le dije: sí. Era mi mentor desde que yo acepté al Señor. Las enseñanzas eran de él.
Él me enseñaba la Biblia. Él fue un soporte en mi crecimiento. Y él me preguntó: ¿qué tú vas a decidir? ¿Te vas con nosotros o te quedas? Y yo le dije: ministro, yo me quedo, porque usted me enseñó a mí que la división no era del Señor. Nunca promueve la división, ni nunca permita que alguien lo use para usted ser un instrumento de división. Lo único que hace un instrumento de división es traer maldición para su vida. Entienda esto: cada vez que hay una división, ¿qué usted cree que sucede con lo que se divide? Muchas veces terminan apartándose del camino. Muchas veces terminan, hermanos, quedando en el aire y con deseo de volver a la iglesia, pero por la vergüenza no vuelven. Oiga, el deseo de ellos está en la casa, el deseo de ellos es estar ahí, hermanos. Y muchas veces ven en internet gozándose la iglesia. Muchas veces ven en el internet, hermanos, el templo como luce. Muchas veces ven en el internet, hermanos, todas las cosas grandes que Dios está haciendo. Y cree usted que esa persona no desearía, hermano, que tiene su corazón en ese lugar, no desearía estar en ese lugar? Claro que sí. Pero ya no puede porque hay algo en su corazón. ¿Sabe lo que sucede? Una persona que se brinda a la división es una persona que muchas veces se va a quedar en el aire. Y es penoso esto. Yo no desearía que nadie de los que estemos aquí quedemos en el aire. Oiga, viendo la gloria de Dios de lejos, viendo la bendición. Oiga, y Dios me dice que hay muchos que están viendo la bendición de esta casa de lejos. Diga conmigo: la unidad, el poder de la unidad. ¿Cuántos saben que hay poder en la unidad? El sentir de esta casa tiene un lenguaje y una visión, y hay un propósito por el cual estamos juntos. Esto no está, hermanos, simplemente haga lo que usted quiera. No, esto hay un mismo lenguaje, una misma visión, y hay un mismo propósito en este lugar. Y esto me lleva a tomar otro pasaje bíblico donde hay una historia de la antigüedad en el libro de Génesis. Y se describe la historia cuando todos los pueblos, y yo quiero que usted entienda, esta historia es bien importante para cada uno de nosotros. Cuando todos los pueblos hablaban una sola lengua, es decir, un solo idioma. Cuenta la historia en el libro de Génesis que todo el pueblo se había reunido. Y esto a Dios, óigalo bien, Oiga, es difícil cuando podemos entender que Dios se preocupa por algo, pero esto preocupó a Dios. Para que Dios se preocupara era porque Él sabía que estaba a punto de suceder algo, que cuando un pueblo se une y se propone una meta, era posible que la lograra, que la alcanzara y que llegara a su meta establecida. Y entonces este pueblo convoca, hermanos, a una reunión. Yo no sé cuál es el líder que ha convocado en este lugar. La Biblia nos registra de que alguien específico había convocado al pueblo para una gran obra. Pero lo único cierto es que se hizo una convocación. Pero el pueblo se pone de acuerdo y piensa en edificar lo que se conoce como la famosa Torre de Babel. Y se escribe la historia en la cual Dios mismo comienza a reconocer que un pueblo unido puede lograr cualquier cosa que se proponga. Y es por eso que entonces vemos la lectura en el libro de Génesis capítulo 11. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 11. Este es el último punto que voy a estar desarrollando. Versículo 1 en adelante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. ¿Una sola qué? Y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y
se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y dijo Jehová, diga conmigo, el poder de la unidad. Hace un momento estuve hablando un poquito acerca de lo negativo en cuanto a la división, pero me quiero ahora enfocar en lo que sí se logra a través de lo que es la unidad. Yo quiero que usted preste atención a esto, que breve, ya que estamos terminando. Génesis 1:6 dice: y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno. Diga conmigo, el pueblo es uno. Dios mismo, el sabio, el todopoderoso, reconoció que el pueblo era uno. Y cuando vio que el pueblo era uno, dice la palabra, hermanos, lo digo en esta parafraseando, el Señor entonces se preocupó, comenzó a preocuparse. Y abro un paréntesis en este momento. Lo que el pueblo se había propuesto hacer no era algo correcto. Por eso Dios tuvo que intervenir en este pueblo. Ahora, ¿por qué digo que no era lo correcto? Porque lo que se estaba haciendo no era para glorificar a Dios, sino era para glorificarse a sí mismo. Por eso es que el texto dice: y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. En otras palabras, estaban más interesados en gloriarse a sí mismos que en darle toda la gloria a Dios. Y yo me imagino, hermanos, a Dios diciendo: estos van a querer hacer una torre que llegue hacia el cielo. Pero a pesar de que hagan una torre que llegue hacia el cielo, eso es parafraseando yo y diciendo yo, no van a llegar donde yo estoy, porque donde yo estoy es aún más excelente. Donde yo estoy, ellos no pueden llegar. Estos son simplemente vanas especulaciones. Entonces, cuando Jehová descendió donde estaba este pueblo, y se escribe Génesis 11:6, dice que el pueblo era uno. Diga conmigo, uno. Eso significa que el pueblo sí puede ser uno. Nosotros podemos ser uno. Todos los que estamos aquí podemos ser uno. Es impresionante lo que el poder de la unidad puede lograr. Para que Dios un día reconoció que cuando un pueblo se une, todo lo que se proponga hacer lo van a lograr. Yo quiero decirle que estamos ante desafíos, estamos ante retos, estamos ante sueños. Pero esto será posible solo si existe el poder de la unidad. La división destruye, pero es impresionante lo que la unidad puede alcanzar y lograr cuando estamos hombro a hombro, trabajando bajo un mismo sentir y un mismo propósito. Imagínense que de repente alguno sale y me dice: pastor, a mí me gusta escucharlo, pastor, me gusta mucho su mensaje, pero lo que no me gusta es eso. ¿Qué es eso de atmósfera de gloria? ¿Qué es eso de clase de formación de líderes? ¿Qué es eso de ¿sabe qué? Ya está dividido. Aquí este texto nos habla acerca del poder de ser uno.
Pero ¿sabe qué? Cada vez que alguien se levanta contrario, esa unidad se debilita. Pero Dios no quiere que la unidad se debilite, sino que se fortalezca. Alabado sea el nombre del Señor. El poder de la unidad no tiene límites. Cuando un pueblo se propone estar de acuerdo, Dios mismo reconoció esto en la historia en la Torre de Babel. Dios sabía que si se unían podían alcanzar cosas imposibles. Oiga, ¿qué nosotros podemos alcanzar que sea imposible para el pueblo de Dios? Nada si estamos unidos. Hermanos, todos podemos lograr si siempre estamos unidos. Nada, absolutamente nada será imposible para nosotros. Veamos el pasaje en Génesis 1:6 nuevamente. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Dios sabía que lo que podía detener el pueblo era simplemente cambiar el lenguaje que ellos tenían. Y Él sabía que si podía confundir a los que estaban edificando la torre, óigalo bien, solo por cambiarles el lenguaje, no iban a prosperar en nada de lo que ellos iban a emprender. Y ¿saben qué? Esa estrategia Dios lo usó para detener un proyecto que no tenía ningún propósito en Dios. Pero yo me puedo imaginar lo siguiente, y es lo que quiero revelar ahora: que el diablo escuchó la estrategia de tal manera que cuando el pueblo se ha querido poner de acuerdo para hacer algo, entonces dice el diablo: yo sé lo que voy a hacer para detenerlos. Le voy a cambiar su lenguaje de tal manera que ninguno de ellas entienda. Y si no hablan el mismo idioma, no van a poder edificar nada juntos. Diga conmigo: si cambiamos nuestro lenguaje, no podremos edificar. Repita conmigo: pero si tenemos el mismo lenguaje, haremos todo lo que nos propongamos hacer. ¿A dónde quiero llegar? El enemigo, cuando ha querido detener la obra, toma esa estrategia para que cada uno hable como quiera. El Señor nos quiere unidos, pero vienen las tinieblas y dice: quiero cambiar el idioma, porque si no se entiende no pueden hacer nada. Lo voy a confundir, voy a hacer que no se entiendan. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces las personas comienzan a decir: hermanos, mire, a cambiar el idioma, y cuando usted le habla, el apóstol le habla, no entienden. Hermanos, mire la visión. ¿Qué? No, yo no entiendo. ¿Qué fue lo que él dijo? Apóstol, cuando alguien no entienda la visión, no quiera seguir la visión, no le eche la culpa. Es que no habla el mismo lenguaje suyo, no habla su idioma. Usted tiene que caminar con los que están hablando su mismo lenguaje o idioma. Los diferentes lenguajes nos dañan y nunca harán que prosperemos. Debe de haber un mismo lenguaje para servir en la iglesia. El apóstol puede estar hablando un lenguaje y usted estar hablando otro, y ahí entonces hay una división. Génesis 11:6 dice nuevamente: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Diga conmigo: hemos comenzado la obra. Hermano, cuando la obra ha comenzado es cuando alguien puede confundir el lenguaje. Mientras la obra no ha comenzado, mientras la obra no dice vamos a arrancar, nada va a pasar. Es cuando alguien puede confundir el lenguaje, es cuando alguien puede desunir al pueblo. Un pueblo unido que glorifica a Dios con lo que hace, si ha comenzado la obra, no hay nadie que la pueda detener. Cuando dicen amén. Y dice aquí: nada los hará desistir de lo que han pensado hacer.
Dios reconocía que un pueblo unido, con un mismo lenguaje, que ha comenzado la obra, no hay nada que lo pueda detener. O sea que Dios estaba reconociendo eso en un pueblo. Y para finalizar, siempre que un mismo pueblo, siempre que un mismo lenguaje, siempre empujando la obra, y nada nos hará desistir de lo que hemos comenzado, nada nos hará dar marcha hacia atrás. Ahora, ¿qué es lo que he querido enseñar en este día? La división puede destruir aún el reino más fuerte y más poderoso que haya, pero la unidad tiene un poder tan grande y tan glorioso que no hay nada que no se pueda hacer con un pueblo que camina unido. ¿Cómo se logra esto? Siempre estando juntos, que el sentir sea de todos, que el reto sea de todos, que el esfuerzo sea de todos. Y no habrá ninguna obra que no se pueda edificar, porque Dios siempre reconoció que un pueblo unido, que habla el mismo lenguaje y que había comenzado la obra, no había nada ni nadie que lo pudiese detener. Dios le bendiga, hermanos, y Dios le guarde.